Es interesante oír hablar sobre la lectura de contextos porque en muchos espacios escuchamos que nos dicen hay que leer el contexto, leamos el contexto, es muy importante tener una lectura previa del contexto o hacer una lectura del contexto para poder realizar esta o aquella u otra tarea. Pero no somos claros realmente cuando decimos leamos el contexto o no tenemos un poco unas ideas más allá de lo que esa expresión misma significa. Leamos el contexto. ¿Qué nos estarían pidiendo cuando nos dicen que leamos un contexto? Yo creo que sería importante pensar ante todo cuál es la definición que tenemos de contexto y hacer acuerdos sobre el significado mismo del concepto o de la palabra, porque hay muchos significados de la palabra contexto y puede querer decir tantas cosas como personas estén escuchando y o diciendo la palabra. Es importante entonces, teniendo en cuenta que hay múltiples definiciones de contexto, precisar algunas de ellas, y yo considero particularmente que hay 3 definiciones centrales con las cuales pudiéramos hacer una reflexión justamente sobre esta lectura de contexto, y una de ellas es considerar el contexto como un conjunto de circunstancias, de eventos o de situaciones que rodean un asunto en particular o un elemento en particular. Entonces, desde esa mirada amplia, pudiéramos definir contexto como un marco de referencia que permite ver una situación o centrarse en una situación o un evento en particular. Pudiéramos considerar una segunda definición que tiene que ver más con el asunto del espacio, el contexto como espacio, el contexto como zona, como geografía, como región, como localidad, y en ese sentido pudiéramos pensar que el contexto se convierte en un escenario, y ese escenario no es solamente físico, ese escenario también es simbólico, porque hablamos de un contexto en términos concretos de una institución, de una localidad, de un municipio, pero hablamos también de contexto cuando decimos contexto cultural, contexto social, contexto histórico, para referirnos a todos esos referentes o marcos o elementos que acompañan el evento o una situación en particular. Entonces es importante considerar desde allí que hay un asunto relacionado con el contexto como escenario y con el contexto como espacio, no necesariamente ligado, vuelvo y repito, que es muy importante considerarlo al espacio físico, sino también a un conjunto de elementos que van más allá y que se instalan tal vez en el espacio de lo simbólico. Y un tercer elemento que es importante entrar a considerar también en estas definiciones es el contexto como unidad de análisis. Y mirar el contexto como una unidad de análisis es pensar de alguna manera en hacer una relación de contexto con investigación, en el sentido de que la unidad de análisis nos permitiría a nosotros centrar la atención. Entonces aquí ya nos salimos un poco de la idea de circunstancias, de la idea de escenario, y pensamos el contexto un poco en el sentido de dónde centro yo mi atención, qué es lo que estoy mirando, qué es lo que me estoy preguntando, qué es lo que estoy intentando resolver. Entonces esa unidad de análisis pues me permite a mí considerar el contexto como una situación particular, inclusive como el mismo evento, pero me permite considerar también el contexto dentro de un espacio más amplio, de un conjunto de elementos mayores, dentro de un sistema inclusive que me permitiría responder a mí una pregunta particular o dar cuenta de un asunto sobre el cual yo estoy indagando o sobre el cual yo quiero tener unas respuestas. Entonces, visto de ese modo, el contexto hay que considerarlo de alguna manera como un conjunto de capas, como si estuviéramos pensando en una cebolla. Si la cebolla fuera el contexto, diríamos aquí hay un elemento central, un conjunto de circunstancias que lo rodean, pero además ese contexto estaría inmerso en otros contextos mucho más amplios, mucho más generales, y que nos permitirían a la vez leer el asuntico en particular sobre el cual nos estamos enfocando. Entonces mirarlo desde allí también nos pone en perspectiva, nos pone un poco a pensar, nos invita de alguna manera a considerar como cuáles son esos otros elementos mucho más amplios, desde unos marcos más generales, que también rodean y que ayudan a explicar un contexto en particular. Entonces pudiéramos pensar, por ejemplo, en una institución educativa.
una institución educativa pudiera ser la unidad de análisis que tomáramos o ese espacio que quisiéramos analizar denominándolo contexto. Entonces esa institución educativa estaría también en relación con otros elementos como los contextos sociales, culturales, económicos, políticos y geográficos en los cuales se encuentra. Entonces desde allí podemos ver, si tomamos otra vez la imagen de la cebolla, como esa cebollita se convierte en la institución educativa y tiene múltiples capas, y entender y explicar esa cebolla implicaría pues mirar cada una de sus capas y cómo estas capas son independientes, pero a la vez todas son constitutivas de la cebolla. Entonces, hasta aquí creo que sería importante revisar esas tres miradas sobre la posible definición de contexto. Ahora, hay otros elementos que entran a jugar en esta lectura de contexto. Sí, esta lectura de contexto tiene que ver un poco con las aproximaciones que hacemos a esos espacios, a esos entornos, a esas unidades de análisis en particular que estamos tomando o que estamos viendo. En este sentido, sería importante entonces considerar en esta lectura de contexto que los contextos no hablan por sí mismos, los contextos no se dicen así, no se explican. Es importante que alguien los lea y por eso hablamos de una lectura de contexto, de una aproximación al contexto, porque el contexto, si bien tiene un lugar y una ubicación, una aparición, bien sea desde lo geográfico, desde lo simbólico, desde lo físico, desde ese foco en el cual nosotros tenemos nuestra intención puesta, el contexto hay que descifrarlo, hay que leerlo, hay que decirlo. Y en ese sentido, pues hay distintas aproximaciones a este proceso. Una aproximación puede ser estar allí mismo en el contexto, observar, estar pendiente qué sucede, cuáles son las actividades que se realizan, quiénes participan de esas actividades, cómo en su conjunto se conjugan para lograr entender una situación específica, y allí pudiéramos estar hablando de que dentro de estas consideraciones es muy importante para entender y leer ese contexto estar o hacer una observación in situ, es decir, allí donde el asunto ocurre, donde transcurre, donde sucede, donde estamos intentando responder estas preguntas o hacer algunas aproximaciones particulares. Entonces es muy importante leer un contexto desde el contexto mismo y en el contexto mismo. Ahora, ese examen y esa visita in situ o esa lectura que estamos haciendo desde el contexto mismo y en el contexto mismo, pues también está circunscrita a un periodo de tiempo determinado. Es que vamos a decir, vamos a leer un contexto, un aula de clase, una localidad, un municipio, una práctica cultural y vamos a estar allí 3, 5 años, ¿no? También es un propósito determinado en el análisis concretamente de ese contexto, y ese propósito pues tendría necesariamente que estar ligado a unos tiempos. Entonces, no hay una fórmula realmente que resuelva cuánto tiempo hay que estar en un sitio, no desde la lectura de contexto, pero es muy importante considerar que se está en contexto con un propósito específico, y es ese propósito pues quien va a determinar la lectura de ese contexto. Es importante también tener en cuenta que uno no se aproxima a un contexto a comprobar hipótesis, es decir, a comprobar ideas que tiene previamente establecidas o que ha leído sobre y que va al contexto, por decirlo de alguna manera, simplemente a comprobar, ¿sí? Si eso realmente es cierto o si eso que yo estoy pensando no es cierto. No es una mirada tan sencilla. Desde una perspectiva epistemológica, es decir, cómo se construye el conocimiento y cómo creemos que ese conocimiento puede reproducirse y circular, es muy importante tener en cuenta que nos aproximamos a un contexto más con la intención de entender lo que allí sucede, de permitir que ese contexto diga, hable, se nombre, se dibuje de esa manera. Entonces, en ese sentido no es que lleguemos desprevenidos a leer el contexto, no es que pensemos que yo voy a ir allí a ver qué pasa o a ver qué sucede, no.
Hay un propósito determinado y hay una unidad clara de análisis que guía nuestra presencia en ese contexto. Pero es muy importante saber cómo ese propósito se va a concretar, por decirlo de alguna manera. Si soy yo quien va al contexto y lo lee, o si es esta persona que va al contexto y permite que el contexto le diga, le hable, diga cómo sucede, qué pasa, qué acontece, cómo son esas relaciones que allí se dan, y luego hacer interlocución, obviamente, con ese propósito que yo como persona que lee el contexto llevo, y hacer un diálogo, si me permitirían decirlo así, de un conocimiento situado que está instalado en el contexto, y las teorías, los referentes, las preguntas, las ideas que yo tengo como persona que va a leer ese contexto. Entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, hay una mirada epistemológica distinta. ¿Quién construye el conocimiento? Si es la persona que observa desde afuera o es la persona que permite que el contexto mismo diga, hable y permite a su vez tener ese reconocimiento de saberes que están instalados allí en el contexto mismo. Para leer un contexto necesitamos también tener en cuenta que no solo los contenidos acerca de ese contexto dicen lo que es el contexto. Por ejemplo, yo voy a ir a una institución educativa o yo voy a ir a un municipio con la idea de que voy a hacer una lectura de contexto de esa institución o de ese municipio. Y yo me he leído todos los documentos que hay acerca de la institución o acerca del municipio. En el caso de la institución educativa, yo me he leído el PI, me he leído los planes de área, me he leído los proyectos pedagógicos que tiene la institución, y yo puedo asumir desde una mirada un poco inocente que con esa información que hay acerca de esa institución, yo ya puedo decir que estoy leyendo el contexto. Es un elemento, y es un elemento importante para considerar en esa lectura de contexto, pero tener esa información es insuficiente para dar cuenta del contexto mismo, porque tendríamos que poner ese elemento de los contenidos, de los documentos, en interlocución con otros elementos que están presentes en la institución educativa, y así poder decir que estamos leyendo ese contexto en particular. Otro asunto que es importante tener en cuenta entonces es, un poco en esta mirada de contexto, el lugar que tiene la persona que observa en el contexto. Y eso no indica que la persona tiene que ser del contexto o tiene que ser de afuera. No la pone necesariamente en una mirada de adentro, afuera, sino en esa mirada un poco epistemológica, vuelvo y repito, de construcción de conocimiento, de concepción del conocimiento mismo, que esa persona que observa tiene en relación con el contexto. Entonces, en ese sentido, también cuando leemos un contexto, y sobre todo los contextos educativos, es muy importante saber qué lugar estamos ocupando, en ese caso como lectores o lectoras de ese contexto, en el contexto mismo, y cómo de alguna manera nosotros podemos llegar a interferir en esa lectura de contexto, porque al estar ahí ya puestos en escena, pues somos parte del contexto mismo, al menos momentáneamente, o al menos en ese marco de referencia particular del contexto. Y como maestros y maestras nos pudiéramos hacer inclusive la pregunta, ¿qué tanto esa presencia que yo tengo en esta situación en particular o en la lectura de esta situación concreta, yo estoy incidiendo de alguna manera en cómo la situación y el contexto se está dando? O sea, hay que tener un poco de sensibilidad frente a cuál es mi posición también en el contexto y cuál es la relación que yo establezco con el contexto mismo. Ser del contexto no me garantiza que yo pueda leerlo de una manera amplia y comprensiva, ser de afuera tampoco. Por eso es muy importante considerar desde el contexto mismo qué se dice, qué está allí puesto, cuáles son las relaciones, cuáles son las circunstancias que se dan, y allí pues un poco hacer interlocución con mi mirada como lector o lectora de ese contexto. Un caso, por ejemplo, particular que pudiéramos tomar es el asunto de cuando nombramos
una situación de dos estudiantes que se han peleado, que se están peleando, y yo llego un poco a mediar el conflicto o a intervenir o a mirar qué es lo que está pasando allí. Yo estoy haciendo una lectura de contexto en ese caso, que es una situación muy particular con un propósito específico, y es un poco mediar la situación o resolver el conflicto que en ese momento se está presentando. Entonces llegamos, leemos y vemos, este le pegó al otro. ¿Sí? Es un acto de agresión, le podemos nombrar y lo pudiéramos llamar así. Pero para leer ese acto es muy importante tener en cuenta no solo el acto en sí mismo, sino mirar, por ejemplo, las características de los estudiantes. No podemos resolverlo de una manera tan ligera y decir, es que el estudiante es agresivo, es que siempre sucede lo mismo con él. Pudiéramos mirarlo en el contexto de, ¿es el estudiante porque es agresivo? ¿Es el otro estudiante que le ha provocado? Es un conjunto de circunstancias que están, como por ejemplo, los otros le dijeron, bueno, a ver quién de los dos es más fuerte y quién va a ganar la pelea, por ejemplo, o a ver si usted no es capaz de quitarle el cuaderno al otro, o de quitarle la tablet o algo al otro, y entonces en ese acto de provocación externa que no corresponde ni siquiera a ninguno de los dos actores, también puedo tenerlo en cuenta para hacer esa lectura de esa situación en particular. Y ponerlo en contexto es mirar qué son esas circunstancias que lo rodean, cuáles son las causas que lo pudieron llevar allí, y no solo quedarme con esa mirada particular del acto en sí, de la observación o de lo que yo pude ver o de lo que yo pude nombrar como un acto agresivo, porque no es en ese sentido solamente un elemento el que entra a explicar la situación, sino que es la relación de todos los elementos en su conjunto lo que llega a decir yo cómo puedo leer esa situación. ¿Cuántas veces llegamos solo al acto? Vemos la situación, vemos el evento, pero detrás hay un conjunto de situaciones, de antecedentes, si se quiere decir, que llevan a que esa situación concreta se dé y que dejamos por fuera cuando leemos o emitimos el juicio sobre qué fue esa situación, cómo se desarrolló y cómo llegamos a nombrarla. Pudiéramos pensar que hacer una lectura de contexto es hacer un diagnóstico, y en algunos casos es cierto, leer un contexto es hacer un diagnóstico, solo desde una mirada, ¿sí? Desde una mirada epistemológica y también desde una mirada metodológica. Para algunas personas resulta ser lo mismo y está perfectamente bien, pero si a mí me preguntaran si puede haber una diferencia entre lo que es hacer una lectura de contexto y hacer un diagnóstico, yo diría que atendiendo a esos elementos metodológicos y epistemológicos, habría allí unas diferencias sutiles que no siempre son tan claras o que no siempre logramos percibir en lo que es leer un contexto y en lo que es hacer un diagnóstico. Un ejemplo claro puede ser el hecho de que un diagnóstico nos permite recoger datos y sobre esos datos tratar o trazar unas tendencias y a partir de allí proponer respuestas o soluciones para un asunto que ha sido problemático. El contexto o desde la lectura de contexto pudiéramos hacer lo mismo, pero la manera es distinta. No solamente los datos son suficientes para hacer una mirada amplia y general de ese objeto en particular que yo estoy estudiando, o de ese contexto en este caso. Entonces allí yo tendría que tener en cuenta no solo datos, sino también situaciones, prácticas, elementos mucho más amplios que entran en la interacción con esos datos y que los datos mismos dejan por fuera. Entonces sería importante que en este caso pensáramos cómo es que allí se construye conocimiento y se dan las situaciones, si es que son solamente las cifras, si son solamente las categorías que yo logro elaborar a partir de ese diagnóstico o de esa lectura de contexto quien llega a explicar. Desde la lectura de contexto yo tendría que ir un poco más allá, no necesariamente tendría que ser para responder una problemática. Por supuesto que la puedo responder, pero puedo también un poco en esa lectura ayudar a entender allí qué sucede y por qué esos eventos que ocurren
tienen lugar en esas situaciones determinadas y allí tendría que hacer uso de otros marcos de referencia mucho más amplios que irían más allá de los datos concretos, de las cifras, de las categorías que yo pudiera desarrollar. Entonces, esa mirada me permite a mí de alguna manera pues entrar a conjugar otros elementos en esa lectura de contexto que no estarían presentes en el diagnóstico. Yo tengo el diagnóstico, tengo unos datos, tengo unas cifras, a partir de allí genero tendencias y respondo a un problema, digamos que de una manera lineal, puntual, y estaría bien. Solo que la diferencia con la lectura del contexto es, yo voy, yo observo, yo interactúo, yo dejo que el contexto diga, yo trato de entender, trato de explicar, conjugo distintos elementos en los cuales pueden estar los datos, miro otros marcos de referencia, puedo plantear situaciones concretas, no solamente tendencias y otros elementos que den cuenta de ese lugar o de esa situación en particular, y a partir de ahí hacer una serie de sugerencias o de planteamientos que pudieran derivarse de esa mirada amplia y comprensiva. Entonces, no necesariamente nos tenemos que centrar, por ejemplo, en la lectura de contextos, como usualmente lo hacemos en el diagnóstico, en resolver problemas. Ahí hay otra mirada que pudiéramos hacer. Y en esa otra mirada es muy importante considerar, por ejemplo, que podemos ir a un contexto no desde esa perspectiva patológica, pues que hemos aprendido un poco con la investigación, y es, la investigación plantea un problema y responde a un problema. Bien, lo hacemos así usualmente, pero hay también otras alternativas metodológicas y epistemológicas que pudiéramos tener en cuenta o en consideración para asistir también a los contextos. Y una de ellas, se me ocurre mencionarla, es por ejemplo la metodología del retrato, que plantea ir a los contextos, a los lugares, a las instituciones, a conversar con un grupo de personas para mirar qué hay allí, para celebrar, para decir, es tan bueno, es tan importante, que merece la pena ser repetido. Entonces allí ya no tenemos un enfoque en un asunto patológico, en un problema que hay que resolver, sino en una situación que vamos a celebrar, que vamos a hacer visible, y que es importante que esa situación sea vista, reconocida por otras personas, para mirar de allí también qué lecciones podemos aprender, y eso nos lo puede posibilitar una lectura de contexto, no un diagnóstico. Cuando hablamos de las posibilidades para leer un contexto, casi que pudiéramos decir que son infinitas. Si no pudiéramos bien decirlo con certeza, las posibilidades que existen para leer un contexto en verdad son infinitas, porque hay distintas formas de aproximarse, de establecer esas unidades de análisis, de interrogarse por eso que está allí, o de formular nuevas preguntas a partir de lo que está allí en el contexto. No necesariamente nos aproximamos a un contexto o leemos un contexto para responder preguntas, podemos aproximarnos a un contexto para plantear asuntos que no se han resuelto y que pueden formularse a partir de la lectura del contexto mismo. Entonces, las posibilidades allí son infinitas, aún teniendo en cuenta estas dos categorías de que no necesariamente es para responder preguntas, sino también para plantear asuntos nuevos que no se han tocado o plantear nuevas preguntas. En ese sentido, es muy importante, y yo quiero llamar la atención sobre uno de los puntos fundamentales, y es formular preguntas sobre aquello que es tan conocido, tan cotidiano, tan dado por sentado y que nunca lo interrogamos. Un caso concreto, yo, maestra de preescolar, ¿cómo le entrego a todo el grupo? A las niñas les entrego los colores que tienen que ver más con el rosado, con el morado, para que vayan a pintar y a dibujar, y a los niños les entrego azul, verde, y les pido, por ejemplo, que dibujen. Pero ya yo, maestra, he hecho previamente una selección de colores para unos y para otras.
es un hecho que podemos vivir en la cotidianidad, pero que no nos preguntamos y que no nos interrogamos. La idea, y pudiera ser un asunto bien interesante, es el hecho de yo entregarle determinados colores a las niñas y determinados colores a los niños. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene para esos procesos de aprendizaje de esos estudiantes, para sus relaciones y para la configuración de sus identidades? Un asunto tan sencillo, o tan sencillo como armemos una competencia, hagamos un concurso y los niños contra las niñas, que es muy usual, lo hacemos como maestros y maestras cotidianamente. Pero ¿qué puede llevar una situación como esa a generar en las interacciones y en la visión de sí de los niños y de las niñas o de los estudiantes en su conjunto? ¿Qué genera una competencia? Porque los niños contra las niñas. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, centrada en un asunto, me interesan las relaciones de género, en mi aula yo pudiera pensarme, cuando yo hago estas competencias, ¿eso qué significa para la interacción? ¿Qué significa para la vida cotidiana del aula? ¿Y qué significa, sobre todo, para la constitución de identidades o de subjetividades de mis estudiantes? Entonces, ese interrogarse por lo cotidiano, por lo dado tan sentado, porque así lo aprendimos. Yo particularmente aprendí cuando estaba en instituciones mixtas que los niños competían con las niñas, porque una de mis maestras siempre lo hacía. Entonces aprendí que esa era una forma posible de relacionarse en ese contexto escolar y muy probablemente por fuera. Entonces, esta pregunta de lo sutil, de lo que pasa en el día a día, de lo que hacemos usualmente, es muy importante también tenerla en cuenta cuando nos estamos preguntando por esos asuntos relacionados con el contexto. ¿Qué lugar juego yo? ¿Qué lugar juegan mis actitudes? ¿Qué lugar tienen allí, por decirlo de alguna manera, mis presencias, mis interlocuciones con los estudiantes, mis interacciones, y un poco también desde una perspectiva ya un poco más pedagógica, las intenciones formativas y el conjunto de actividades que yo planeo con mis estudiantes? Entonces, interrogar ese asunto de lo usual, de lo que se da por sentado, de lo que se tiene que dar en esa interacción o de lo que se ve así, también es una invitación muy importante que yo quiero recalcar en este asunto de las consideraciones y o las implicaciones de la lectura de un contexto, el lugar que yo tengo en esa situación y el interrogar lo cotidiano, lo usual, lo dado por sentado.